Y bueno amigos, seguimos aquí listos, firmes para hablar un poquito de fútbol Real Madrid. Vamos a repasar unas cosas interesantes, como casi siempre intento traer la información más relevante que según yo vamos a tener aquí disponibles. Así que bueno, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para repasar unas cosas más que interesantes, y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar cosas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy y que bueno, a mí me ha parecido interesante, seguramente a muchos de ustedes también. Así que bueno, les voy a pedir eso, acompáñenme hasta el final de este video para poder determinar algunas situaciones bastante interesantes juntos. Se preguntarán por qué me estoy medio riendo en este momento, y es que me estoy riendo porque estaba viendo que ha salido una noticia, una supuesta noticia que se han hecho eco Sport y Mundo Deportivo hace realmente bien poco, y nos hemos dado cuenta que era una noticia que era basada de marzo del año 2023 y que no era de Hacienda, perdón, no era del juez Aguirre, sino algo de Hacienda. ¿Esto qué quiere decir y a dónde quiero llegar con todo esto? Se empezó a filtrar a través de Sport y Mundo Deportivo que el Barça era totalmente... que el Barça era inocente, o que el juez Aguirre no veía indicio de compra de árbitros. Y pues bueno, los locos estos de Twitter, el Twitter palanca, se han vuelto absolutamente locos diciendo que somos inocentes, que después de todo lo que nos dijeron, que no sé qué, que no sé cuál, se pusieron como locos. Y bueno, entonces se empezó a investigar. La gente obviamente que está metido en este tema dijeron, pero esto cómo es. Empezaron a averiguar y se dieron cuenta que los artículos estaban basados en lo que había dicho la Guardia Civil a principios del mes de marzo del año 2023, cuando se empezó a indagar esto, y ni siquiera estaba imputado el Palancas. Entonces evidentemente Sport y Mundo Deportivo tuvieron que recular y hasta borraron la noticia porque bueno, era un ridículo espantoso que estaban haciendo. Por ahí estuve viendo, tratando de adelantar un poco por qué se había presentado todo esto, y nos acabamos de dar cuenta que esto se debe a que es muy probable que el Barça esté en algún tipo de negociación, y empezar a filtrar este tipo de noticias seguramente le hubiera venido como anillo al dedo para gestionar cualquier tipo de problemas a la hora de gestionar un contrato, alguna cosita. Es que mira, esta gente es tan imbécil a esta gente, que yo definitivamente no entiendo cómo les dan la capacidad o el derecho, por ejemplo, a cosas fundamentales del ser humano como votar. Imagínense que esta gente está siendo decisiva en muchos aspectos democráticos de España en general. Es absolutamente de locos. Y bueno, hablando un poco también de mercado, aunque no lo parezca, y como siempre el Real Madrid no nos da muchas noticias, muchas cosas en este tipo de situaciones. Estamos en mercado de fichajes. Se están moviendo algunas situaciones. Por allí el fichaje de Borja Iglesias a Bayer Leverkusen seguramente sea el más sonado a día de hoy, pero la realidad es que bueno, hay un incendio que se ha gestionado desde Múnich, seguramente desde el verano pasado, con la salida de Oliver Kahn, con la salida también de Nagelsmann. Hubieron varios percances que ha tenido el Bayern, y parece que no está en una situación nada cómoda en las últimas horas, en las últimas temporadas, perdón, los últimos meses. Y es evidente que hay muchos jugadores que están presentando problemas, los entrenadores, el tema este también de Oliver Kahn. Todo esto, pues por supuesto, tanto Real Madrid como cualquier otro club del mundo está intentando aprovecharse para traerse algún fichaje. Ya tenemos ahí algún temita que vamos a hablar ahorita de Alphonso Davies, pero en este caso voy a empezar hablando del tema de Joshua Kimmich, que bueno, el Barça parece indicar que está detrás de este futbolista. Está muy claro que el Barça siempre ha tenido interés en el medio de Alemania y del Bayern, que es un sueño erótico seguramente para los culeros, porque evidentemente lo que debe costar este hombre debe ser una exageración. Y bueno, están ahí atentos a la situación de Kimmich, que da la sensación que está cada día más lejos de su mejor versión. Es algo que se comenta mucho por ahí. Yo les voy a ser honesto, yo casi no veo los partidos de la Bundesliga. Yo los únicos partidos de fútbol que veo actualmente son los del Real Madrid. Me he visto algunos de la Premier.
pero de que me voy a ver un Bayern de Múnich Hannover estamos bastante equivocados. Entonces la situación es esa, el Barça quiere pescar en río revuelto y da la sensación de que están ahí pendientes de la situación del medio, y no me extrañaría realmente porque el Barça es experto comprando futbolistas que su nivel deportivo está en entredicho, como es la situación actual de Joshua Kimmich. A lo mejor le fichan realmente y termina siendo un crack, pero realmente nos vienen a la mente casos como el de Lewandowski, como el de Gundogan, que van a Barcelona a retirarse. Igual me cuesta creer también que el Barça vaya a tener dinero para comprar a este futbolista. Y me llama mucho la atención, lo tengo que reconocer, me llama mucho la atención que sigan saliendo este tipo de noticias teniendo en cuenta la situación tan complicada que tiene el Palancas. Es que bueno, esta gente sabe que se dirigen a tontos y los tratan como tal. Otra de las cosas que hemos estado visualizando en las últimas horas es algo que ha dicho Thomas Tuchel, entrenador del Bayern de Múnich, para su lateral izquierdo Alphonso Davies, que bueno, sabemos que sigue con la negativa de renovar su contrato por el Bayern. Se ha vinculado su nombre últimamente con el Real Madrid. Se habla de un posible coqueteo también del canadiense, y a Thomas Tuchel pues no ha querido pasar de esto y ha dicho lo siguiente. Dice: creo que ahora mismo la situación le está afectando más que inspirando. Es lo que transmite en su juego en estos momentos. Quizás se haya alejado un poco de su mejor versión. También puntualiza el técnico alemán en lo siguiente. Dice: tiene partidos en los que está muy bien, pero por lo general lleva más tiempo falta de confianza. Es un tipo muy sensible. Necesita nuestro apoyo porque es muy sensible y autocrítico en ese aspecto. Y bueno, también intentando buscar una solución, según lo que he estado leyendo, dice lo siguiente Tuchel: en caso de duda, lo que más le ayuda es que sigamos confiando en él y trabajando con él en los contenidos. Es importante lo que está pasando con Davies, es una situación compleja. Sabemos que el Real Madrid está detrás de este futbolista y que seguramente le interesaría muchísimo su fichaje. Yo creo que el problema que tiene Davies es evidente, que está también presentando un bajón deportivo importante, y yo creo que está relacionado también con algún problema que está sucediendo ahí dentro del Bayern, en el que la mujer no quiere renovar. Es probable que se le esté ejerciendo algún tipo de presión. Y bueno, Thomas Tuchel ha tratado de quitarle un poco de peso y además de transmitirle la confianza al canadiense. Tuchel sabe que así este hombre decida no renovar y solicitar un traspaso al final de esta temporada, va a necesitar al canadiense en su mejor versión si definitivamente quiere generar algún tipo de alegrías a la afición bávara, teniendo en cuenta también el tema de la liga, que lo tiene complicado porque el Bayer Leverkusen está marchando de una manera bestial. Pues realmente ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y vamos a ver cómo acaba el tema de Alphonso Davies. Pero ahí está lo que les estoy diciendo. Yo creo que les he traído esto porque es una prueba más de que lo que está sucediendo es importante para el Real Madrid. Y creo que se está trazando una línea importante. Creo que todo va muy bien encaminado. Ya lo que falta es que el Real Madrid haga su trabajo en el tema del convencimiento del futbolista canadiense. Y bueno, para cerrar este video quiero que hablemos un poco también de lo que ha dicho nuestro amigo... ¿cómo es que se llama? Simeone, el Cholo Simeone. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien de cómo es el nombre del Cholo, pero sí hay algo que me llama la atención y yo no sé si lo estoy interpretando mal. Le han preguntado qué estaba sucediendo en el VAR, qué está fallando en el VAR, y Simeone comenta lo siguiente: es tan difícil, según el lado que te pongas siempre hay situaciones. Los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero a la vez les expone. Es la realidad. Luego podemos discutir si están bien los audios. La cuestión no es que los filtren, sino lo que pasa en ellos. Se creen que somos todos tontos y nos da bronca. Es increíble y repito, si yo estoy interpretando mal estas declaraciones de Simeone, espero que me lo puedan decir ustedes en los comentarios. Pero él dice que lo grave no es que filtren los audios, no es que se filtre un tema que según debería ser totalmente exclusivo de la Real Federación Española de Fútbol y del Comité Técnico de Árbitros, sino lo grave es lo que se dice ahí, que por cierto, se los he comentado desde el día número 1 de que Gerard Romero filtró todo esto. Les dije, pero si nos ponemos a escuchar atentamente, fíjense bien, no hay como tal unas declaraciones, unas palabras que uno diga, wow, qué grave. O sea, una conversación lo más rutinaria posible. Es exactamente lo que les decía. La primera reacción que tuve yo de estos audios fue decir, ¿pero qué?
es lo grave, que es lo que estamos discutiendo. Yo honestamente no veo nada fuera de lo normal en esta conversación, incluso después se destapa lo del audio de la supuesta agresión también a Dani Ceballos. Y era exactamente una conversación bastante similar en la que el árbitro no solamente trató de dejar jugar a los futbolistas. Es que me parece realmente increíble, pero me parece más increíble que Simeone diga que lo grave no es que se filtren los audios, repito, algo que debería ser confidencial y que para mí deja muy claro que el CTA está podrido hasta el cuello y que no lo grave realmente sea, según Simeone, lo que se dice dentro del audio. Me parece una cosa increíble, pero bueno, creo que es otro personaje que está afectado por el antimadridismo sociológico y evidentemente, si nos ponemos a pensar, Simeone también tiene una afición bastante mediocre que lo único que le exige es hablar mal del Real Madrid y de vez en cuando ganarle algún partido. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta todo eso. Nada, en este momento me voy a despedir, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.